Le vamos a presentar en este momento la nota que se refiere justamente a esa denuncia que han hecho transportistas de Amatitlán, que están hartos ya de tener que hacer depósitos bancarios a 3 bancos distintos, a por lo menos 10 cuentas diferentes. Depositan entre 1,000 y 4,000 quetzales por semana para satisfacer a quienes les extorsionan. Estas son algunas de las boletas de depósito que hacen constar los pagos de extorsiones que han realizado semanalmente los transportistas de Amatitlán a los pandilleros que les exigen entre 1,000 y casi 4,000 quetzales de extorsión. Al menos 10 cuentas de ahorro, distribuidas en más de 3 bancos, son las utilizadas por los pandilleros para recibir el pago. La mayoría de las cuentas están a nombre de mujeres. Son 1,000 semanales, nosotros somos 10 buses. Astúa son 32 buses, son 3,200 semanales. Tenemos también, son 16 empresas. Estas son las boletas que nosotros hemos pagado durante todo el año, ¿sí? Son como unas 30 o 35 boletas, ¿sí? A diferente personas, ¿sí? A diferentes personas. Miren, aquí hay mujeres, los mismos nombres, estos mismos nombres de las boletas son las que nos están pidiendo. Casi medio centenar de pandilleros se dedican a extorsionar el servicio de transporte público en Amatitlán, de los cuales la mayoría son menores de edad. La mayoría son menores, entre 12, 15 años, 17 años más o menos. A estos cobros deben agregar en los próximos días el bono 14, que oscila entre los 30 y 40,000 quetzales. Algunas veces han llegado a cobrar hasta 2 millones de quetzales por empresa. Estuardo Zapeta nos decía ya que resulta bueno que se conozca que son por lo menos 10 cuentas distintas en por lo menos 3 bancos del sistema, los sitios en donde los transportistas deben depositar esas cantidades de dinero que les exigen sus extorsionadores. ¿Por qué, Estuardo, te parece positivo que eso se dé a conocer? Porque es algo que no conocíamos. O sea, sabíamos que pagan extorsión, sabíamos que esto, pero espero que salgan los nombres también. Ojo que hay dos... ¿Los nombres de los bancos o los nombres de las cuentas? Cuentavientes. No, de los cuentavientes. A ninguno se le pregunta en el banco cuando va a depositar por qué va a depositar, ¿verdad? Y no tendría ningún banco preguntarle por qué. Es una actividad eminentemente privada. En este caso tiene que ver precisamente con un proceso de extorsión. Pero, ¿por qué? Las piezas de información que son importantes. Primero, la forma como se paga la extorsión. O sea, los transportistas, eso es lo de este año. Pensemos cuántos años han venido pagando extorsión. Pensemos también cuánta gente ha muerto por algún atraso o porque simple y sencillamente se le dio la gana a los otros y subieron al doble la extorsión, o cobraron el bono de verano, o cobraron el bono de Navidad, o cobraron, bueno, cualquier cosa. Hay que pagarles bono 14, pues, a los que extorsionan. Solo falta que hagan su sindicato. Pues, están cerca. La pregunta, señores, es ¿por qué con tanta información resulta tan difícil combatir lo que es una industria floreciente? Es decir, si puede identificarse los nombres de las mujeres, que suelen ser mujeres las que abren esas cuentas en los bancos, y puede a partir de ellas seguirse a quienes verdaderamente se benefician de esos fondos. Total. ¿Por qué no se logra desarticular la extorsión? ¿Y por qué no seguir en la pista, por ejemplo, las llamadas que hacen estas mujeres? Sin duda alguna tienen que tener más de alguna clase de comunicación con aquella persona que les hizo abrir la cuenta, con esa persona que las está mandando y que seguramente ella va a visitar a las cárceles para darle alguna clase de rendición de cuentas. Sin ir muy lejos también, hace muy poco salía un reportaje en un diario, ya no me recuerdo cuál, que daba a conocer la cantidad que era mínima de celulares que se concentraban dentro de las prisiones y que eran únicamente con esos números con los cuales realizaban todos estos actos extorsivos. ¿Por qué, si son tan pocos números y teniendo este recurso de escuchas telefónicas, de teniendo gente de inteligencia dentro de las autoridades y demás, por qué no pueden realizar un ejercicio de cuadrar de dónde viene cada una de estas llamadas, cuáles son las organizaciones que tienen dentro y fuera de la cárcel y las personas que utilizan para
cobrar el dinero para depositarlo y posteriormente entregárselo a estas personas. De verdad que quizás algunos dirán porque están fuera, piensan que es fácil, pero es que de verdad pareciera que es un procedimiento un tanto más sencillo por el simple hecho que no son tantos las personas que se dedican a hacer estos actos de extorsión y porque están la mayoría de ellos dentro de las prisiones. Y si están dentro de las prisiones, en teoría debería de haber muchos más controles ahí, primero para que no ingresen celulares y segundo para que no tengan la señal que les pueda permitir. Algunos decían incluso que es bueno que no se les bloquee la señal para que se pueda hacer todo este rastreo que platicamos. Pero ¿dónde está este trabajo investigativo? Nuestro hashtag es Pago de Extorsiones. Comuníquese con nosotros, díganos exactamente qué piensa de esto que se ha conocido. Transportistas de Amatitlán, hartos de pagarle a los extorsionistas, han hecho público hoy, han presentado esos depósitos bancarios en por lo menos 10 cuentas distintas, 3 bancos del sistema, la mayoría de esas cuentas a nombre de mujeres que, como hemos discutido ya con Ana Lucía Mazariegos, muy seguramente le rendirán cuentas y le ofrecerán parte de ese dinero a los verdaderos extorsionistas. ¿Qué piensa Estuardo Zapeta? ¿Por qué no se logra frenar? Bueno, pero es que, ¿por qué lo están haciendo los transportistas? Ellos mismos lo dijeron, estamos hartos. O sea, algo no está funcionando bien. Y información, muchas gracias a todos los televidentes que siempre nos envían información o nos comparten información. En el MP tienen todas las boletas de extorsiones depositadas en bancos, por lo menos de hace 3 años. ¿Ya? O sea que el caso... Esa información no es nueva. No es nueva, sí. Es primera vez, hasta donde yo sé, que son los mismos interesados, las mismas víctimas, los transportistas que dicen, miren, aquí está, esto es lo que pagamos, y de hecho los números son aún mayores de los que uno creía, todo lo que tienen que pagar. ¿Verdad? Ni con la Fiscalía contra las extorsiones avanzan los casos. Ahora hay que ver qué apoyo tiene la Fiscalía contra las extorsiones. Esta es una Fiscalía nueva relativamente. Recién creada por... Noviembre del año pasado. Del Maldana. Sí. La IBE reporta, pero el MP tarda más o menos 1 año en pedir allanamientos, por ejemplo. O sea, la IBE también tiene que tener información. Aquí no solamente es MP, aquí hay otros actores que nosotros tenemos que... Vamos a ver, ¿qué hace el transportista? Digamos que Juan Luis tiene 3 buses, le cobran, le exigen la extorsión, o te matan a tu esposa, o al ayudante, o al brocha. Ok, aunque ves el caso, ¿qué opción tenés? ¿Ya tengo el caso, ya estoy libre? No, pues. Si tarda 1 año ir de IBE a MP y otro año en que pidan un allanamiento, entonces... ¿Qué te toca el siguiente mes? Eso no es mes por semana. ¿Pagar? ¿Qué opción tenés ahí? No tenés ninguna opción. Es un costo extra que como transportista tenés que asumir. Es un costo que hay que asumir. Porque el Estado de Guatemala no te cumple exactamente. Aparte de que pagar los impuestos pues, y todo, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo nuestros televidentes con el hashtag Pago de Extorsiones? A las teleoperadoras no les interesa triangular las llamadas. Es lamentable, esto llora sangre. Eric Estuardo Marín dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Usa también el hashtag Pago de Extorsiones. Leonel Lira nos dice, muchos de ellos son menores de edad. Sin embargo, UNICEF se opone a la iniciativa para endurecer las penas en su contra. Está hablando de aquellos tenedores de las cuentas y de los extorsionistas que podrían ser también perseguidos de forma penal. Juan Carlos Ramírez dice, no se arregla esto porque la policía es parte de esas estructuras. Apareció el peine. Y utilizando el hashtag Pago de Extorsiones, Ed Mash nos dice, ¿por qué hacer público el pago en vez de solicitar una investigación? Ojalá mañana no pase una tragedia en algún bus de esto. Se refiere a los buses de Amatitlán. Y Alejandro nos dice, cualquier empleado de banco puede ver las direcciones, teléfono, DPI, etcétera. Todo para agarrarlos. ¿Qué está esperando el Ministerio Público? Victoria de Lara, si un taxista no pagaba, no lo matan exactamente a él, sino que seleccionan uno al azar para generar escarmiento entre todos. Tonske Mucha nos dice, no se soporta la inseguridad. ¿Qué falta? Que los transportistas enseñen las unidades llenas de orificios de balas. La verdad es que hemos visto muchas unidades llenas de orificios de balas y eso no parece haber conmovido a la sociedad en general, pero sobre todo a las autoridades en específico. M. Foyt nos dice, ya se tienen los nombres, los bancos pueden dar las direcciones y ponerle orden de captura. Así es. Y caso pero serían Bono, las mujeres.
Y Caso Bono nos dice, lástima que fue a las noticias. Si se fue la gruesa, estos no digamos. Está hablando de la posibilidad de que huyan las personas que son responsables de las extorsiones. Pero lo que vemos, Ana Lucía, es que no se inspira precisamente confianza en que se pueda poner freno al pago de las extorsiones. Hartazgo hacia un sistema político corrupto que enriquece a sus operadores, pero hartazgo también frente a un sistema de justicia y de seguridad que actúa con una lentitud que parece casi cómplice con los delincuentes. Y este tema de lentitud en otros países no se ve gracias a que la información está centralizada, y eso nos lleva también a la discusión de empezar también a contemplar de qué manera las instituciones pueden estar más coordinadas, sabiendo, por ejemplo, que el Ministerio Público necesita los datos completos de quién es Juan Luis Font, desde su año de nacimiento, desde dónde estudió, desde los hobbies que tienen y cosas que se pueden tomar por el simple hecho de saber qué es lo que le da like o qué sigue en cuestiones de redes sociales. Un perfil de Juan Luis Font. Sí, todo ese tipo de información que lo debería de tener con RENAP es un procedimiento demasiado lento de una institución a otra para poder solicitar esa clase de información. Eso debería de estar centralizado en una especie de software o alguna implementación tecnológica que en otros países existe, que pudiera ayudar de una u otra manera a que entre instituciones haya más coordinación. Que el Ministerio Público necesita saber información de X persona, desde su dirección, desde huella digital, algo por el estilo, acudir a RENAP. Que RENAP necesita saber qué denuncias tiene otra persona o cualquier otra institución, saber también si hay antecedentes penales, acudir inmediatamente a lo que la Policía Nacional Déjenme ser el abogado del Estado, que en este caso es ser el abogado del diablo. Díganme, ¿no ha habido avances? Yo sí noto avances reales en la lucha en contra de la delincuencia, incluidos los extorsionistas, durante los últimos, ¿cuántos? 5 años, por lo menos el último año del gobierno del presidente Colom y los 3 años y medio que llevamos de gestión de Otto Pérez Molina. Algún avance sí ha habido, pero son tan lentos los avances y la delincuencia sigue operando con tan amplia capacidad que los guatemaltecos tendemos a no notarlos y a frustrarnos enormemente. Frente a este sistema político corrupto, Estuardo, la sensación que le queda a la mayoría de nuestros televidentes es que no se logra nada mediante este tipo de autoridades y Estado que tenemos. Yo creo que no se quiere lograr, porque se podría lograr mucho. Una cosa es lo que podemos hacer, otra es lo que queremos hacer. Voluntad, falta de voluntad de parte de las autoridades. Un poquito más de voluntad, ¿verdad? Más allá de la voluntad, es levantarse y empezar. Porque, vamos a ver, si lo persiguen a uno, le intervienen los teléfonos y lo tienen controlado a uno. Sí. Digo, ¿cómo no pueden controlar también a los que cobran extorsiones y todo eso? Si son dos puntos determinales, o sea, niño, geográficamente están determinados. Sí, pero el niño que llegó a dejar el teléfono, que de todos modos ese número lo tiene el transportista, la llamada que recibe, ¿verdad? Porque de alguna forma le tiene que llegar a él a qué número de cuenta depositar, cuánto depositar. Y que va justo después de la llamada interceptada. Cabal, para eso le dan el pero esos 2 puntos, mira, si nos persiguen a nosotros, tienen intervenido nuestros teléfonos como periodistas, escuchan todo lo que decimos y todo. Digo, ¿cómo no lo van a hacer con los delincuentes? Entonces, ¿cuántos se aburrirán si escuchan todo lo que decimos los periodistas? Pero ellos felices porque creen que están haciendo inteligencia escuchándonos a nosotros. Mira, a mí me da risa porque ya hasta me pongo tales chistes de aquí para que se rían un rato, porque a eso los amenizas. Trabajo más aburrido, más desgraciado es el de escucha líneas telefónicas de periodistas. A usted le tocó hoy Estuardo Zapata. Bueno, dirá el oficial, bueno, por lo menos me voy a divertir. Pero el que sale del preventivo, el que sale de Pavoncito, de la Canadá, de todos lados, ese es el que tienen que seguir. Estuardo, y si ya se tienen delimitadas, se ha ya hecho investigaciones con respecto a cuántos números son los que están registrados dentro de las cárceles. Son muy pocos, son menos de 1000 celulares, menos de 1000 números, que seguramente muchos de ellos pertenecen quizás 3, 4 o 5 a una sola persona.
sería lo lógico. Y cómo entran los teléfonos, principiamos cómo entran los teléfonos ahí, ¿verdad? Leemos dos mensajes más antes de irnos al resumen de noticias. Johnny Whisky nos dice, los buses de la San Juan pagan extorsión, muchos de los propietarios de cuentas están amenazados. Y Victoria de Lara dice, yo tenía un taxista a quien la PNC, escuchen esto, ya lo señaló Estuardo, y los mareros le cobraban 200 quetzales semanales más bono 14 y aguinaldo, porque eso sí, señores, las prestaciones en esto de la extorsión no se perdonan. Gran logro, bono 14 y aguinaldo, y si aquel señor propone el bono 15, también el bono 15 van a pedir. Gracias, Estuardo. No des ideas, no des ideas. No voy a dar más ideas. Gracias, Estuardo, gracias, Ana Lucía, un gran gusto compartir hoy con ustedes y vamos de inmediato al resumen de noticias.